Una vez visto este pequeño repaso a través del video que nos trae el licenciado Gabriel Leandro, entonces pasemos ahora a ver el uso del flujo de caja en las empresas en funcionamiento. El uso más recurrente del flujo de caja en las empresas en funcionamiento tiene que ver básicamente con proyectos de reemplazo de equipos o de maquinaria o programas de expansión. Estos proyectos en particular tienen una situación recurrente y es que en ellos muchas de las variables que hemos considerado hasta el momento no sufren ninguna modificación. Por ejemplo, si se analiza la conveniencia de cambiar las máquinas de una industria manufacturera, por ejemplo, muchos gastos pueden no sufrir modificaciones al ejecutarse dicho proyecto. Si la nueva tecnología, por ejemplo, no afecta la mano de obra, los salarios de los empleados serán los mismos. Si no se afecta, por ejemplo, la demanda o el precio del producto, los ingresos por la venta serán lo mismo. Si no son necesarios nuevos espacios, el costo del arriendo será igual. Y así podríamos ir examinando, evaluando varios ítems para verificar si sufren o no sufren modificaciones con el cambio que se está planteando. Entonces, en este tipo de proyectos, básicamente lo que hacemos es comparar dos situaciones. La situación inicial, es decir, la situación sin proyecto, versus la situación con proyecto. Y estas variables que no sufren ninguna modificación, entonces en realidad no es necesario tenerlas en cuenta. Aunque uno no puede generalizar, porque cada proyecto en particular es un mundo aparte, usualmente en este tipo de proyectos los datos más relevantes que se tienen en el análisis son el monto de la inversión del equipo nuevo o el equipo de reemplazo, el ingreso que eventualmente genera la venta del equipo viejo, incluyendo su efecto tributario por la pérdida o la ganancia en la venta de este, los ahorros de costos o los mayores ingresos, el nuevo valor residual o de desecho, los cambios en los gastos de depreciación, los gastos financieros por una nueva financiación, por ejemplo, y en general habrá para cada proyecto que evaluar todas aquellas variables que presenten variaciones por cuenta del cambio que se está planteando. En este tipo de proyectos, básicamente se plantean dos metodologías de análisis. En la primera de ellos, pues simplemente simulamos el comportamiento de la empresa sin proyecto y por aparte simulamos el comportamiento de la empresa con proyecto. Otra forma de hacerlo,
otra metodología que se plantea es realizar un flujo de caja combinando los efectos de tener o no tener el proyecto. Para ilustrar la forma de utilizar el flujo de caja en los proyectos en empresas en funcionamiento, entonces les planteo el siguiente ejercicio. Traemos aquí el caso de la firma de consultoría CMIMC, donde se está estudiando la posibilidad de cambiar sus equipos de procesamiento de la información, con lo que ellos estiman se reducirán los costos de operación. Veamos cuáles son los datos más relevantes que la empresa nos está ofreciendo para analizar si el proyecto de instalar nuevos equipos es viable o no lo es. Nos dicen entonces que los equipos que hoy día están funcionando fueron comprados hace 2 años por 1.000 millones de pesos y que el día de hoy podrían venderse por 700 millones de pesos. Ellos dicen también que si se mantiene el equipo en funcionamiento, este podría usarse por 5 años más. Y al cabo de dicho tiempo, lo podrían vender por 100 millones de pesos. Nos informan también que la empresa tiene costos de operación asociados a dicho equipo por 800 millones de pesos anuales y que paga impuestos del 10% sobre las utilidades generadas por el uso de dichos equipos. También nos informan que si se adquiere el nuevo equipo por valor de 1.600 millones, el equipo viejo o en funcionamiento se podría vender, que el nuevo equipo se estima tendrá una vida útil de 5 años y en ese momento, al final de su vida útil, se podría vender por 240 millones de pesos. Ellos estiman que los costos de operación con este nuevo equipo bajarán a 500 millones de pesos. Como una información adicional, nos están diciendo que todos los equipos se deprecian en un 20% anual desde el momento de la adquisición. Nos están pidiendo que analicemos los flujos de caja de ambas situaciones, es decir, la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Aquí hay informaciones relevantes que nos están entregando. La primera de ellas tiene que ver con la vida útil de los equipos, que es de 5 años, lo que nos da una pauta para elaborar los flujos de caja. Ya que la vida útil es a los 5 años, entonces no tiene mucho sentido evaluar este proyecto a más años. Entonces nos están básicamente definiendo lo que es el horizonte de evaluación del proyecto. Nos están diciendo, por ejemplo, también
que los equipos en funcionamiento fueron comprados hace 2 años por 1.000 millones de pesos y que podrían venderse hoy por 700 millones. Pero que si se mantiene el equipo, se podría usar por 5 años, lo que ratifica que yo podría evaluar este proyecto a los 5 años. Bajo esta circunstancia, entonces, nuestra estructura de flujo de caja tendrá esta forma: un periodo de inversión y 5 años de operación para cubrir de esta forma el horizonte de evaluación del proyecto. Como nos están pidiendo analizar ambas situaciones, entonces acá tengo lo que es el flujo de caja de la situación sin proyecto y acá abajo tengo el flujo de caja de la situación con proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura del flujo de caja, que como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, sigue siendo la misma independiente del uso que le estemos dando al flujo de caja. Nosotros tenemos acá entonces, lo primero son los ingresos sujetos a impuesto. Lo segundo que vamos a tener son los egresos deducibles de impuesto. Lo tercero van a ser mis gastos no desembolsables, lo que me da como resultado que si a los ingresos le resto los egresos y le resto los gastos no desembolsables, pues me voy a tener la utilidad antes de impuestos. Calculo los impuestos y eso me va a dar, obviamente, la utilidad después de impuestos. Debería hacer acá mi ajuste por gastos no desembolsables. Deberías de sumar los ingresos no sujetos a impuesto y finalmente restar mis egresos no deducibles de impuesto para finalmente tener nuestro flujo de caja del proyecto sin proyecto, es decir, la situación sin proyecto. En este caso, que es el que estamos o vamos a iniciar su análisis. Si yo leo detenidamente el ejercicio que nos plantean, el único ingreso que hay sujeto a impuestos va a ser estos 100 millones de pesos, con los cuales, o por los cuales más bien, yo estoy vendiendo mi equipo al final de los 5 años de operación. Estos 100 millones de pesos son una utilidad porque el equipo, como se compró hace 2 años, después de 7 años, pues ya el valor en libros va a ser igual a 0. Entonces, todo este ingreso va a ser una utilidad. Veamos cuál va a ser el valor del equipo en libros después de 7 años, es decir, 2 años anteriores más 5 años de funcionamiento, para verificar que dicho valor sí va a ser un ingreso. Si yo tengo acá mi equipo, que tiene un valor de 1.000 millones de pesos,
un valor de 1.000 millones de pesos. Y acá voy a tener el año -2, el año -1, el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Si yo calculo la depreciación, que me dicen que todos los equipos se deprecian al 20%, entonces voy a tener que la depreciación de este equipo va a ser de 1.000 multiplicado por el 20%, eso va a ser de 200 en el año -2, va a ser de 200 en el año -1, en el año 0, como esto es un momento puntual, pues no hay depreciación. Acá voy a tener exactamente lo mismo, la depreciación multiplicado por el 20%, acá ya tengo, fíjense y verá que tengo depreciado 200 más 200, acá tengo la depreciación de 200, 200 y 200, acá ya no va a haber ninguna depreciación en el año 4 porque el equipo está 100% depreciado y acá no va a estar depreciado. Entonces fíjense que el valor en libros de dicho equipo va a ser igual al valor inicial menos la suma de depreciaciones que van desde acá hasta acá. Fíjense y verá que el valor en libros va a ser igual a 0, con lo cual, si el equipo se vende, como me lo dicen acá, se vende por 100 millones de pesos, entonces eso va a corresponder a una utilidad. Entonces se va a hacer un ingreso que va a tener la empresa y que va a estar sujeto a impuestos. Entonces vamos a colocar ese ingreso o utilidad, pongámoslo correctamente, utilidad por la venta del equipo, para que lo identifiquemos, el equipo viejo. Entonces esa utilidad va a estar en el año 5, o sea, al final de la operación o al final del horizonte de evaluación de mi proyecto. Recuerden que estamos analizando la situación sin proyecto. Los egresos deducibles de impuesto, si los miramos acá, van a corresponder a todos los gastos de operación asociados con el equipo. Entonces los gastos o costos de operación asociados van a ser de 800 millones de pesos, 800 millones de pesos en cada uno de los periodos que estamos analizando. Los gastos no desembolsables, que corresponden a la depreciación del equipo viejo, fíjense que van a ser, como ya lo vimos acá, pues este año no se considera porque no está dentro de nuestro análisis, solamente vamos a considerar una depreciación en el año 1, 2 y 3 por 200 millones de pesos. Entonces vamos a tener una depreciación de 200 millones y 200 millones. Y aquí para adelante no hay ningún gasto de depreciación. ¿Qué otra situación tenemos? Entonces,
¿Vamos a hacer alguna inversión? Pues no vamos a hacer ninguna inversión porque estamos analizando la situación sin proyecto. Entonces, no van a haber, aquí sí deberíamos de considerar el ajuste por gastos no desembolsables. Pero primero, entonces, hagamos estas sumas. Entonces, esta suma me va a dar esto, la suma de esto, va a dar 100, vamos a sumar los egresos no deducibles de impuesto, eso va a ser igual a estos costos, los gastos no desembolsables, entonces van a ser iguales a la depreciación, la utilidad antes de impuestos, entonces la vamos a calcular como el ingreso menos el egreso deducible de impuestos menos los gastos no desembolsables. Eso me va a dar una utilidad de 0, obviamente, en el periodo de inversión. Lo calculamos para todos los periodos y acá me va a dar una utilidad antes de impuestos de menos 1000, menos 1000, menos 1000, menos 800 y menos 700. Es de esperarse porque como no estamos considerando ningún ingreso, entonces la utilidad que voy a tener va a ser negativa. Usualmente en los proyectos de emprendimientos desde cero, pues nosotros no consideramos impuestos cuando tengo una pérdida. En este caso lo vamos a considerar teniendo en cuenta que esto van a ser ahorros. Es decir, si yo calculo el impuesto multiplicado por 0.10, si yo calculo este impuesto para cada uno de los periodos, estos 100 se van a comportar como un ahorro que va a tener el proyecto, especialmente por estos gastos o estos egresos, costos y esta depreciación. Entonces, la utilidad después de impuestos va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos el impuesto. Fíjense y verá que acá sí vamos a ver con mucha claridad el ahorro. Fíjense que la utilidad antes de impuestos era de menos 1000 y ahora la utilidad después de impuestos va a ser menos 900. Entonces, básicamente estoy mostrando de que tengo un ahorro de 100, un ahorro de 100, un ahorro de 100. Aquí tengo un ahorro de 80 y aquí tengo un ahorro de 70 por el efecto tributario. Los ajustes por gastos no desembolsables van a ser iguales a los gastos no desembolsables. Los coloco simplemente. No tengo ingresos no sujetos a impuestos. Recuerden que el único ingreso que tenía este proyecto era por la venta del equipo. Pero como el equipo se vendió por 100 y el valor en libros de dicho equipo era 0, entonces efectivamente no hay ningún egreso que no esté sujeto a impuestos. Todos los 100 van a estar sujetos a impuestos. Y egresos no deducibles de impuesto, vamos a colocar entonces 0, 0. Y los egresos no deducibles de impuesto van a ser igualmente 0. Bien. Ahí puedo calcular entonces mi flujo de caja sin proyecto. Mi flujo de caja sin proyecto. ¿Cómo lo calculamos? Pues lo calculamos de la misma forma en que lo venimos haciendo con todos los flujos de caja. Tomo la utilidad después de impuestos, que es el último cálculo que tengo, le ajusto
por los gastos no desembolsables, le sumo los ingresos no sujetos a impuesto y le resto mis egresos no deducibles de impuesto. Entonces puedo copiar y efectivamente aquí voy a tener un flujo, obviamente que va a ser un flujo negativo de menos 700, menos 700, menos 700, menos 720, menos 630. Este es el flujo de caja de la situación sin proyecto. Veamos ahora entonces la situación. Más adelante vamos a comparar estas dos situaciones para que veamos la situación del flujo de caja, pero con proyecto. Hacemos exactamente lo mismo, definimos la estructura, los ingresos sujetos de impuestos, los egresos deducibles de impuesto, la utilidad antes de impuesto, el impuesto, la utilidad después de impuesto, los ajustes por gastos no desembolsables, los ingresos no sujetos a impuesto y los egresos no deducibles de impuesto. Acá vamos a tener finalmente el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja bajo la situación con proyecto. Analicemos qué es lo que sucede. Analicemos qué es lo que sucede. Cuando yo adquiero el equipo nuevo y lo adquiero por 1.600 millones, el equipo viejo, el equipo que está en funcionamiento, quedaría fuera de uso y lo podríamos vender. Recordemos por cuánto lo podríamos vender, porque al día de hoy dicho equipo se podría vender por 700 millones de pesos. Entonces fíjense que eso me va a generar unos ingresos. Si yo en este momento, este equipo, el equipo viejo, para que lo tengamos en cuenta, si yo en este momento, este equipo, lo vendo por 700, entonces fíjense que el equipo en este momento, va a tener un costo en libros de 1.000 millones de pesos, que fue el valor original del equipo, menos lo que se ha depreciado 2 años. Entonces el equipo va a tener un costo de 1.000 millones, va a tener un costo de 1.000 millones menos lo que se depreció en los años anteriores al proyecto. Menos lo que se depreció en los años anteriores al proyecto. Entonces el valor de ese equipo va a ser de 600. Como yo lo vendí por 700, entonces la utilidad que voy a obtener, la utilidad sujeta a impuestos, va a ser de 700, que fue el valor por el cual lo vendí, menos el valor que él tiene en libros. O sea que me voy a ganar, en realidad, solamente voy a tener una utilidad de 100 millones de pesos. Entonces, como eso va a ser un ingreso sujeto a esos 100 millones, por ser una utilidad sujeta a impuestos, va a ser una utilidad, va a tener una utilidad, entonces lo debo de considerar en los ingresos sujetos a impuesto. Utilidad por la venta de la maquinaria vieja. Entonces esa utilidad la vamos a colocar acá porque fue el momento, como acá voy a comprar la maquinaria nueva y voy a vender la vieja, entonces esa utilidad se me va a generar acá por 100 millones de pesos. Adicionalmente, ¿qué sucede con la maquinaria nueva? Entonces vamos a colocarlo aquí, equipo nuevo.
En el equipo nuevo, el valor del equipo nuevo es de 1.600 millones de pesos. Recordemos, mírenlo acá, 1.600 millones de pesos. Él se va a depreciar el 20% a partir del primer año de operación. Va a ser igual a 1.600 multiplicado por el 20%. Entonces, él se va a depreciar este año 320, este año 320, este año, perdón, vamos a fijar acá este valor para que no nos salga un error, 320 durante 5 años, entonces cada año se va a depreciar 320. ¿Cuál va a ser el valor en libros de ese equipo nuevo, del equipo nuevo, el valor al final? Entonces va a ser igual, así como lo hicimos anteriormente, el valor del equipo menos la suma de las depreciaciones. Entonces, las depreciaciones son todas estas. Cierro el paréntesis. Y entonces fíjense que el valor en libros de ese equipo nuevo va a ser 0 después de 5 años de estar operando. Entonces, como el valor es 0 y el equipo al final de su vida útil se puede vender por 240 millones de pesos, entonces eso me va a generar también un ingreso, una utilidad por la venta de la maquinaria nueva, pero ya no acá, sino al final de la vida útil del proyecto, al final del horizonte de evaluación del proyecto. Igual que hicimos en el caso de la situación sin proyecto, debemos de colocar en los egresos deducibles de impuesto todos los costos de operación bajo las nuevas condiciones. Entonces, esos costos de operación, recordemos, son iguales a 500 millones de pesos. 500 millones, 500 millones, 500 millones, 500 millones, 500 millones. En los gastos no desembolsables, pues vamos a tener que considerar la depreciación del equipo viejo, del equipo nuevo. La depreciación del equipo nuevo. Y la depreciación del equipo nuevo, pues ya la calculamos acá, que me da 320 millones. Entonces vamos a colocar esa depreciación para cada año de operación. Vamos a hacer las sumas. Antes de continuar, vamos a sumar todos los ingresos. Entonces la suma de los ingresos va a ser esto más esto, que para el año 0 van a ser 0, y en el año 5 van a ser 250. ¿Era 250 o 240? Eran 240. Aquí cometimos un pequeño error, 240. Bien. Los egresos deducibles de impuesto van a ser iguales a los costos de operación, no hay más. Lo voy a copiar para todo. Los gastos no desembolsables pues van a ser la depreciación del equipo nuevo. Y ahora yo puedo calcular la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos va a ser igual al ingreso menos los egresos deducibles de impuesto menos los gastos no desembolsables y voy a tener la utilidad antes de impuesto. Fíjense que la utilidad también acá, con excepción de este caso, me da negativa, con excepción del año 0, porque en el año 0 tengo una utilidad neta. De la misma forma
que en el flujo de caja anterior calculamos el impuesto, lo hacemos también aquí para determinar los costos, perdón, para determinar el ahorro que voy a tener en el pago de impuestos. Entonces voy a calcularlo aquí, 100, ese es un pago efectivo, multiplicado por 0.1, eso me va a dar estos 10, pues si van a ser un pago efectivo, no van a ser un ahorro. Y acá el ahorro que yo voy a tener va a ser de 82, 82, 82, 82 y 58. La utilidad después de impuestos, entonces va a ser igual a 100 menos el impuesto, en este caso, y para los demás, pues simplemente copio. Fíjense que aquí se ve claramente el ahorro. Aquí tenía una utilidad de menos 820, pero acá, después de impuestos, va a ser de menos 738. Tengo que ajustar por gastos no desembolsables, como en todos los flujos de caja. Entonces, los gastos no desembolsables, simplemente los copio. Voy a tener 320. Voy a tener ingresos no sujetos a impuesto. ¿Por qué voy a tener ingresos no sujetos a impuesto? Recordemos el análisis que hicimos acá. Yo vendí mi equipo, el equipo viejo que valía 1.000 millones de pesos, lo vendí después de 2 años de depreciación y lo vendí por 700 millones, de los cuales 100 son utilidad, pero 600 es el valor real que tenía ese equipo. Entonces, eso va a ser un ingreso no sujeto a impuestos, el ingreso por la venta del equipo viejo. Entonces, va a ser 600 millones. Bien. Y vamos a tener un egreso no deducible de impuestos. Ese egreso no deducible de impuestos, pues, es la compra del nuevo equipo, o sea, la inversión, la compra del nuevo equipo. Entonces, la compra del nuevo equipo va a ser de 1.600 millones de pesos. Voy a hacer entonces las sumas parciales. Entonces, acá los ingresos no sujetos a impuesto van a ser iguales a esto. Los egresos no deducibles de impuesto van a ser iguales a estos. Copiamos. Y de esta forma, entonces, el flujo de caja con proyecto, va a ser igual a la utilidad después de impuestos, recuerden, más el ajuste por gastos no desembolsables, más el ingreso no sujeto a impuestos, menos el egreso no deducible de impuestos. 910. Fíjense el efecto que tiene, la venta del equipo. La venta del equipo por 700 millones, pues tengo que pagar 10 de impuestos, pero el resto, lo que sean 690, me va a permitir reducir el valor de la inversión. La inversión ahora no va a ser 1.600 millones, sino 910 millones de pesos. Ahí tengo las dos situaciones, la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Perdón, la situación sin proyecto y la situación con proyecto. ¿Cómo hacemos para analizar esto? Yo voy a esconder esto pues para que lo veamos más claro. Aquí vemos la situación sin proyecto y aquí vemos la situación con proyecto. ¿Cómo hacemos para analizar esto? ¿Qué
¿Qué puedo decir yo? ¿Cuál es la mejor situación? La mejor situación es sin proyecto o es con proyecto. Entonces, para eso, y me estoy adelantando un poquito a lo que es la evaluación financiera de proyectos, yo tendría que evaluar si cuánto me cuesta este proyecto en el presente. En el presente. Es decir, acá, en cero. Y evaluar este mismo proyecto en el presente. Es decir, evaluarlo acá. Ellos me están diciendo, adicionalmente, me piden determinar cuál de las dos opciones es la mejor, considerando un costo de capital del 21.5%. Entonces, como yo ya conozco el valor de la tasa de descuento, entonces yo podría hallar el valor presente neto, es decir, todos estos valores traídos acá, todos estos valores traídos al presente de este proyecto, es decir, de la situación sin proyecto. Para hallar eso, pues nos valemos de las fórmulas que trae Excel, la fórmula del BNA. Recuerden, de la matemática financiera, el BNA me permite calcular el valor presente de valores futuros descontados a una tasa de interés. Entonces él me pregunta acá cuál es la tasa de interés. Yo le digo que la tasa de interés va a ser del 21.5 y que los valores que voy a traer del futuro son estos. Le doy a aceptar y él me dice que este proyecto, aquí hemos hecho algo mal, la tasa hay que expresarla en porcentaje, obviamente, y él me dice que el valor presente de este proyecto, bueno, a este valor habría que sumarle acá el costo de la inversión, que en este caso, pues el costo de la inversión es cero. Él me dice, en este caso, me dice que el valor presente neto de este proyecto es de 2008,91. 2008,91. De la misma forma en que hallamos el valor presente de este proyecto, de esta situación, entonces vamos a hallar el valor presente de la situación con proyecto. Entonces hacemos exactamente lo mismo, utilizamos BNA, valor neto actual, incluimos la tasa la tasa de descuento, 21.5%, y los valores que voy a traer del futuro son desde 1 hasta n, y a esto le vamos a sumar, el valor de la inversión. Eso me da que la situación con proyecto tiene un valor, tiene un costo, por eso es que es negativo, tiene un costo de 2.038,34. Si recordamos que esto eran valores en millones, entonces el valor presente de la situación con proyecto es de 2.038.340.000. Y el valor de la situación sin proyecto es de 2.008.910.000 pesos. Esto quiere decir que la situación sin proyecto va a ser mucho más barata que la situación con proyecto si yo tengo una tasa de descuento del 21.5. Si yo tengo una tasa de descuento o un costo de capital del 21.5.
Esta es la forma de analizar estos proyectos de reemplazo. En este caso, habría que decirle al empresario la situación desde el punto de vista financiero no es favorable a realizar el cambio. Pueden haber otras consideraciones de otro tipo que mejoren o que permitan cambiar la decisión. Pero desde el punto de vista financiero, la situación no es favorable para recomendar el cambio. Una vez visto los distintos tipos de flujo de caja, es importante mencionar que estos flujos de caja pueden ser corrientes o pueden ser constantes. Veamos esa diferencia. Cuando nosotros formulamos y evaluamos un proyecto, usualmente trabajamos con valores constantes, porque lo que hacemos es determinar para un periodo usualmente cero el valor de las diferentes variables y hacemos la proyección de dichas variables considerando criterios de crecimiento o de comportamiento de dicha variable. Nunca hemos considerado en esas proyecciones un criterio inflacionario. Por eso es que nuestros valores usualmente decimos o estamos trabajando con valores constantes. No obstante, en muchos proyectos a veces es necesario trabajar con flujos de caja corrientes, es decir, flujos de caja que están afectados por la inflación. Una forma de convertir nuestros valores constantes en valores corrientes es como se muestra en la siguiente fórmula. El precio corriente va a ser igual al precio constante multiplicado por 1 más la inflación elevado a la n, donde n representa cada uno de los periodos del horizonte de evaluación. Entonces, cuando requerimos trabajar con valores corrientes, debemos entonces determinar a partir de nuestros valores constantes cuál van a ser esos valores corrientes o valores afectados por la inflación. Recordemos que al inicio hemos planteado esta unidad como el desarrollo de los conceptos de flujo de caja y los estados financieros proyectados pro forma. También dijimos que el estado financiero más importante era el flujo de caja del proyecto. Que los estados financieros proyectados o pro forma, como el balance general y el estado de resultados, eran más unos elementos accesorios que me permitían visualizar la situación financiera del proyecto, en los cuales no íbamos a hacer mucho esfuerzo
porque nuestro enfoque, nuestro foco está orientado hacia la evaluación financiera del proyecto, la cual se hace con el flujo de caja, ya sea del proyecto o del inversionista. No obstante, quiero mostrarles aquí cuál es la estructura de estos estados financieros, tanto del estado de resultados proyectado como del estado de situación financiera o balance general proyectado. Veamos. El estado de resultados proyectado nos permite visualizar para cada periodo de evaluación la estructura de costos y gastos y la forma como se reparten y se acumulan las utilidades. De otro lado, este estado financiero puede ser expresado en términos corrientes o en términos constantes, como ya lo hemos visto anteriormente. Es decir, en valores que tienen en cuenta la inflación o no la tienen en cuenta. Recordemos, términos corrientes tienen en cuenta la inflación, términos constantes no tienen en cuenta la inflación. Veamos la estructura del estado de resultados proyectado. En este cuadro similar al que hemos utilizado para nuestros presupuestos y para nuestro flujo de caja, entonces también podemos consignar nuestro estado de resultados. Al lado izquierdo tenemos las cuentas que se incluyen acá y vamos a ver una por una qué significan esas cuentas. Lo primero que tenemos es el ingreso por concepto de ventas. Este ingreso comprende los ingresos por la venta del bien o del servicio objeto del proyecto. Lo que sigue son menos los costos de venta que corresponden a todo el costo del producto, el costo de las ventas, materiales e insumos indirectos, mano de obra directa e indirecta, costos generales de fabricación, es decir, los mismos costos fijos de los cuales hemos venido hablando, y también incluye la depreciación de todos mis activos fijos. Si al ingreso yo le resto los costos de ventas, voy a obtener la utilidad bruta. Si a esta utilidad bruta yo le resto mis gastos operativos, que son todos los relacionados con los gastos de administración, los gastos generales de venta y los gastos generales de distribución, incluyendo la amortización de diferidos. Entonces voy a obtener la utilidad operativa. Otros ingresos y otros egresos se refieren a situaciones que son independientes del proyecto. Es decir, ingresos que el proyecto va a tener o egresos que el proyecto va a tener, pero que no están relacionados con el objeto propio del proyecto. Pongamos un ejemplo. Supongamos que la empresa, el proyecto, después de 1 año o 2 años de operación, tiene excedentes suficientes y adquiere una bodega. Pero dicha bodega no la va a poder utilizar
o no la va a utilizar más bien en las funciones propias del negocio. Simplemente esta bodega la va a alquilar. Entonces, esta bodega le va a generar unos ingresos adicionales al proyecto, pero también le va a generar egresos, por ejemplo, como el mantenimiento de la bodega, los gastos de administración, si es que hay que pagarlos, los servicios públicos, los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces son ingresos y egresos relacionados con negocios diferentes al objeto del proyecto. Lo siguiente son los costos de financiación que se refieren a los préstamos, a los intereses por los préstamos en los cuales hemos incurrido para poder financiar el proyecto. Si a la utilidad operativa yo le sumo los otros ingresos, le resto los otros egresos y le resto los costos de financiación, pues voy a obtener lo que se denomina la utilidad antes de impuestos. Vamos a esto a calcular los impuestos, a restarle los impuestos a esta utilidad antes de impuestos. Ya sabemos cómo calcular esos impuestos en nuestro proyecto y eso me va a dar la utilidad neta. Lo que sigue acá, esa utilidad neta, es el valor potencial que se pueden repartir los inversionistas o los dueños del proyecto. Pero usualmente esas utilidades no todas se las reparten, sino que una parte la reparten entre los socios o los inversionistas y otra parte la retienen para reinvertirla en el proyecto. Entonces ahí están los dos ítems, la repartición de utilidades y las utilidades no repartidas, que esas dos cosas pues deberían sumar la utilidad neta. En utilidades acumuladas, entonces vamos a colocar lo que se ha retenido en periodos anteriores y lo que se está reteniendo en el periodo actual. Hasta ahí nuestro estado de resultados proyectado. El balance general proyectado, también conocido como estado de situación financiera, muestra lo que la empresa tiene en recursos, o sea, en activos, y la forma como estos bienes han sido financiados a lo largo de la historia de la empresa, en este caso a lo largo de la historia del proyecto. Y esta financiación se puede hacer a través de deuda, que la vamos a llamar pasivos, o a través de recursos propios de los inversionistas a cuenta a la cual denominamos patrimonio. De acuerdo a la ecuación contable, la suma del pasivo más el patrimonio debería ser igual al activo. Es decir, esto lo que me está diciendo es que todos los recursos de la empresa están siendo financiados, ya sea por un pasivo, ya sea por un tercero o por los inversionistas del proyecto. La suma de esas dos financiaciones pues me debe dar el activo general o los recursos que posee la empresa. ¿Qué es lo que buscamos con el balance general proyectado? Básicamente es pronosticar las partidas contables básicas de la empresa, activos, pasivos y patrimonio, en cada uno de los años en los cuales se evalúa el proyecto. Veamos la estructura del balance general. Entonces, en esta estructura nosotros identificamos, fíjense que la estructura es similar a la que venimos utilizando,
y en el lado izquierdo nosotros vamos a identificar inicialmente los activos, después vamos a identificar el pasivo, finalmente identificamos el patrimonio y recuerden que el total de activos debería ser igual al total del pasivo más el patrimonio. Los activos corrientes son los recursos, vuelvo e insisto, el activo son los recursos con los que cuenta la empresa. Ya lo he mencionado en alguna oportunidad, el activo corriente son los dineros líquidos, son los que requiere la empresa para poder operar. Eso en su oportunidad lo hemos denominado capital de trabajo. En estas cuentas de activos corrientes básicamente encontramos tres tipos, que son el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios de materia prima, producto en proceso y de producto terminado. También podríamos incluir ahí los inventarios de repuestos. Estos valores, pues nosotros los podemos tomar muy fácilmente del capital de trabajo. Recuerden que por allá en los presupuestos nosotros calculamos el capital de trabajo. Entonces podríamos tomar ese valor de allá. Después vienen los activos fijos. Pues los activos fijos corresponden a todas esas inversiones que se hicieron para crear la infraestructura del negocio. Estos activos fijos, como periodo a periodo se van depreciando, entonces nosotros siempre los debemos de ir registrando con su valor inicial menos la depreciación. Y los podemos tomar directamente de nuestro presupuesto de inventarios, de inversiones, perdón. Los activos diferidos, nosotros en nuestra presupuestación los hemos identificado como activos preoperativos. Entonces, aquí también, como recuerden que los preoperativos se van desgastando a lo largo del tiempo con la amortización, entonces tenemos que ir mostrando esos preoperativos periodo a periodo, descontando la amortización que esos preoperativos han tenido. En el pasivo, nosotros tenemos el pasivo corriente. Recuerden que el activo corriente, el capital de trabajo, pues tiene la opción de ser financiado a través de deudas de corto plazo. Entonces, lo que nosotros llamamos pasivo corriente no son más que esas deudas de corto plazo. Por ejemplo, el pago a proveedores, el pago a empleados, cuentas por pagar al Estado colombiano, etcétera, etcétera. Y las cuentas de pasivo de largo plazo, recuerden que con el largo plazo, nosotros estamos con créditos de largo plazo, nosotros lo que estábamos financiando eran los activos fijos o los recursos que me permitían generar esa infraestructura de mi negocio. Entonces aquí vamos a incluir esos préstamos. Obviamente vamos a colocar el saldo del préstamo, el saldo del préstamo en cada periodo. Porque recuerden que como el crédito se está amortizando, entonces el saldo está cambiando periodo a periodo. Finalmente, entonces, tenemos el patrimonio. En el patrimonio no solamente incluimos el capital social, sino toda la utilidad que ha sido retenida. El capital social
son los aportes iniciales que deben de hacer los inversionistas al proyecto. Y la utilidad retenida son todas esas utilidades que se han generado y que no se han repartido. También recibe el nombre de reservas. Hasta aquí nuestro balance general. Les recuerdo que nuestro estado de resultados proyectado como nuestro balance general proyectado, pues realmente no representan para nuestros objetivos, que son los de evaluar financieramente el proyecto, no nos dan mucha información. Son más, digamos, elementos subsidiarios que los cuales muchos clientes, cuando uno está evaluando un proyecto, muchos clientes nos solicitan, bueno, ¿cuál es el estado de resultados proyectado del proyecto o cuál es el balance general proyectado de nuestro proyecto? No lo piden, entonces fíjense que es realmente muy fácil elaborar esos estados financieros proyectados.